Mi nombre es Luis Alfonso Cleofas Carmona. Soy de la especialidad de español de quinto semestre. El tema que voy a desarrollar se llama Enseñanza del relato policial dentro de un encuadre literario. En pocas palabras, este tema nos va a hablar de cómo seleccionar estrategias para que nosotros leamos durante un libro, cómo desarrollarlo, qué motivaciones tenemos para leer ese libro, cómo hacer que nuestros alumnos implementen ese hábito y todo eso. El primer subtema se llama equilibrio entre contenido y proceso. Aquí nos dice que la comprensión lectora depende de cómo los lectores usan los diferentes tipos de conocimientos que poseen. Es muy importante que todos nosotros tengamos conocimientos previos del libro que vamos a leer, porque si no sería algo equívoco empezar a leer ese libro ya que no tenemos ningún conocimiento de ello. Después nos dice que los lectores deben de saber por qué están leyendo, qué es el propósito, y qué tipo de material están leyendo, qué es el texto, antes de poder determinar cómo leerlo, es la estrategia. Está muy claro que antes de leer un libro tenemos que tener un objetivo o varios objetivos. ¿Qué pretendemos al leer ese libro? Y todo eso. El tipo de texto que vamos a seleccionar puede ser una novela romántica, un cuento, una leyenda, un libro de ciencia ficción, de terror, etc. Y además tenemos que saber las estrategias que debemos implementar durante la lectura que haremos. Siguiente subtema, teoría literaria. Aquí nos dice los códigos culturales. Estos se refieren al tipo de información que permite a los lectores construir un mundo ficcional, orientarse en él y entender a los personajes y sus acciones. Con estos códigos culturales podemos tener un gran amplio panorama del libro que estamos leyendo. Por ejemplo, del diario de Ana Frank. Tenemos que saber por qué Ana Frank es así. Ahí nos explica con los códigos culturales por qué ella se desarrolla así en el libro, por qué toma esas decisiones en su vida, etcétera, etcétera. Los códigos genéricos son ayudas extremadamente importantes para los docentes cuando se trata de diferenciar los diversos tipos de literatura. Estos códigos son muy importantes, ya que con esto sabemos qué tipo de libro estamos leyendo, porque en muchas ocasiones estamos leyendo un libro y no sabemos de qué género nos está hablando, pero ya con estas características podemos tener un gran amplio panorama de qué libro estamos leyendo. Ya puede ser una novela, un cuento de terror, un mito, etcétera, etcétera. Aplicación del encuadre literario a los relatos de enigma. Los alumnos tienen que entender algo más que el quien lo hizo. Deben entender cómo funciona ese tipo de literatura. Aquí es importante saber de qué nos va a hablar el libro o el género literario el que estemos leyendo. No nada más tenemos que saber el autor. Por ejemplo, si vamos a leer un libro de García Márquez, más o menos tenemos que saber de qué trata su literatura de este autor. Igual ya puede ser de William Shakespeare. Tenemos que saber de qué habla él en sus libros. No nada más quién lo hizo, sino saber qué tipo de libro estamos leyendo. El modelo de desarrollo de actividades de enseñanza-aprendizaje. Aquí tenemos un cuadro que nos dice que la enseñanza informada se clasifica por 4 subtemas, que es la fase de planificación de estrategias. En este se subdivide en 4 niveles, que son selección de objetivos, selección de textos, selección de estrategias y el aprendizaje guiado. Después sigue la fase de prelectura, fase durante la lectura y fase de poslectura. En la fase de planificación de estrategias tenemos que primero seleccionar los objetivos para leer un libro.
quisiera conocer el mundo de, por ejemplo, de García Márquez, de qué nos habla, cómo es el tipo de vocabulario que utiliza en sus libros, etcétera. Después seleccionar el texto. No sé, después de que ya tengamos los objetivos, podríamos seleccionar el texto. Por ejemplo, de García Márquez, no sé, el libro de 100 años de soledad o el libro de El amor en tiempos de cólera. Después seleccionar las estrategias que vamos a utilizar para ese libro. Cómo lo vamos a leer, si en un lugar solo, un lugar abierto, etcétera, etcétera. La primera fase es fase de prelectura. Sirve para evaluar, motivar y estimular el conocimiento previo de los alumnos. Esta fase nos sirve mucho a nosotros como maestros, ya que en la secundaria a veces los alumnos no saben por qué van a leer un libro o para qué leer el libro. Tenemos que evaluarlos antes de que les pongamos a leer un libro. Por ejemplo, principalmente tenemos que darles la libertad a ellos de que seleccionen el libro que van a leer. Después tenemos que preguntar el por qué eligieron ese libro. Y nosotros también tenemos que tener un conocimiento previo de cada libro que van a leer los alumnos, para que las respuestas que nos den ellos, nosotros ya las sepamos. La siguiente fase es durante la lectura. Sirven para desarrollar actividades que guíen a los alumnos en una buena lectura. Aquí es muy importante saber qué estrategias o actividades vamos a introducir durante esta etapa. Es importante que mientras uno esté leyendo haga sus anotaciones para ver qué sucesos importantes pasan en el libro, cómo los personajes tratan de solucionarlos, entre otras cosas más. Y por último, llegamos a la fase de postlectura. En esta fase es donde se evalúa todas las actividades que se realizaron. Se discuten cómo pueden mejorarse y desarrollar estrategias apropiadas para las siguientes lecturas. Esta fase es ya cuando terminamos de leer el libro. Aquí vamos a evaluarnos a nosotros mismos. Si nos funcionaron las estrategias que implementamos durante la lectura y antes de la lectura, para saber si estamos bien y en qué podemos mejorar para la siguiente lectura. También es muy importante saber por qué estamos leyendo esos libros y si queremos seguir en el mismo género literario o podemos implementar otro. Finalmente, a manera de conclusión, este tema es muy importante para nosotros como maestros y para los alumnos, porque así podemos saber qué estrategias podemos implementar con los alumnos. Por ejemplo, durante la lectura es muy importante hacer sus anotaciones, preguntas de por qué sucedió eso, cómo podrán resolverlo, etcétera, etcétera. Además, es muy importante para nosotros como maestros para tener un gran amplio panorama de los conocimientos tanto en la lectura como en la redacción escrita.